Ok. Veamos, a ver. Ana Patricia, cuéntame. Dígame, ¿Qué hemos visto en la clase pasada? La última parte de la clase pasada. la clase pasada hablamos sobre los grupos formales y los grupos informales. Ah, ya, eso fue al principio porque justamente estábamos hablando de cómo se iban formando las organizaciones. Pero yo Ajá. quiero saber, la última parte de la clase pasada, ¿alguien me puede decir? Porque en esta clase vamos a hablar De las estrategias. de las Hablamos sobre las estrategias, estrategias. del planeamiento estratégico, de la estrategia, qué cosa era estrategia, ¿no? ¿Qué cosa hacíamos para conseguir las cosas? Ya, porque a partir de esta clase para adelante ya vamos a ver aspectos más puntuales de la gestión del talento humano. Pero previo a eso, a mí me gustaría explicarles un poco de cómo es la gestión del talento humano en términos generales e integrales, ¿no? Para tener una visión y luego ir decantando en cada tema. Sin embargo, hay un tema que no hemos visto todavía, que es el tema del sindicato. ¿Eh? ¿Qué cosa es un sindicato? ¿Qué cosa es un sindicato? ¿Alguien me puede decir? ¿Conocen de los sindicatos? ¿Saben de algún sindicato? Porque en esta clase un poco vamos a explicar de cómo han evolucionado los sindicatos, cuál es el origen y cómo se relaciona con la gestión del talento humano. Bueno, vamos a empezar. Lo que sí sabemos es qué es la revolución industrial, ¿no? ¿Qué fue lo que originó esta revolución? ¿Qué implicó en los procesos de trabajo? Y que tiene mucho que ver con la formación de los sindicatos, ¿no? Entonces, haciendo un poco de historia, cuando comienza la etapa de la revolución industrial, que básicamente es el cambio de los procesos de trabajo, ¿no? De pasar de hacer procesos manuales a hacer procesos industrializados, aparecen pues teorías administrativas, aparecen principios administrativos, como la organización científica del trabajo de Taylor, y que lo que buscaba era generar mayor productividad. ¿Y cuál era un punto central relacionado al tema de recursos humanos? La revolución industrial. La revolución industrial no, o la etapa de la revolución industrial, y los empresarios de esa época no consideraban mucho al factor humano como en el aspecto social o puntualmente, y valga la redundancia, humano, ¿no? Lo que ellos querían era producción, que se produjera más rápido, probablemente en algunos casos con mayor calidad, y que se mejorara. Entonces, definitivamente, mirar aspectos de beneficios en relación a los trabajadores no era muy, no era de lo que estaban buscando los empresarios de esa época, ¿no? E inclusive pues, en la revolución industrial estaba prohibido asociarse entre trabajadores. Pero antes, yo quiero saber algunos conceptos de parte de ustedes de lo que entienden como sindicato. ¿Alguien me puede decir qué entiende lo que es un sindicato? Entonces yo voy a preguntar. ¿Alguien va a Un hablar? sindicato, te quiero saber. Yo. Sí, hola. El sindicato, o sea, lo que yo tengo entendido son como asociaciones de personas. Ya, sí, está bien. Sería para defenderse o algo así. Para defenderse, ¿ok? Sí, está bien la idea. ¿Qué más? ¿Qué otra idea podrían ustedes lanzar? Una organización social de trabajadores con su finalidad sea defenderse, como ya había dicho. Muy bien, tú has visto el video. Es una organización social, ¿no? De personas que se agrupan, cuya finalidad, o sea, yo me agrupo, cuya finalidad es defender mis intereses como asociación,
¿ok? No vamos a decir puntualmente de trabajadores, porque también hay sindicato de profesionales, hay sindicato de empresas. Pero para nuestro curso, la perspectiva que vamos a ver de lo que es sindicato es la asociación de trabajadores que tiene como finalidad, valga la redundancia nuevamente, asociarse para defender mis derechos laborales y poder negociar de manera colectiva con el trabajador. ¿Ya? La palabra sindicato proviene del griego sindikus, un término que empleaban los griegos para denominar al que defiende a alguien en un juicio, un protector. Y en Atenas se llamó síndico a una comisión de oradores públicos encargados de defender las leyes antiguas contra las innovaciones, ¿no? Gente que quería defender, quería mantener el statu quo. Y ya bueno, más adelante la palabra sindicato se utilizó con valor adjetivo para denominar aquello que afecta a la comunidad o era comunitario. Entonces es un poco para entender lo que es un sindicato. Ahora, en la Revolución Industrial nuevamente regresamos a esa etapa, pues ya conocemos y entendemos que a partir de ahí comienzan a generarse una serie de maltratos, ¿no? Porque como les habíamos comentado y como ya sabemos de la Revolución Industrial, queríamos producción y los empleadores querían básicamente que el trabajador produjera al máximo. A partir de ahí también nace pues la administración de personal, o podríamos decir los pininos de la administración de personal, porque básicamente ahí se comienzan a generar las relaciones entre empleador y trabajador. Entonces, a raíz de eso, en esa época estaba prohibido la asociación de trabajadores. Inclusive se calificó como un delito penal. Eso entre los años, en el siglo XIX, ¿no? A finales del siglo XIX. Después, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no era? 1776, es 18, sí, tienes razón. Después de este tiempo, en varios países se dio la llamada una etapa de la tolerancia, en donde ya, pues claro, lógicamente, en la medida que te vas agrupando y yo veo que tú comienzas a tener fuerza, okay, y también me doy cuenta que la variable factor humano en el proceso de trabajo es importante, entonces me voy haciendo permisivo, ¿no? Y es así donde comienza, pues, la historia del sindicato. ¿Okay? Los primeros sindicatos se crean en el viejo continente, en Europa, y luego en Estados Unidos. Y Estados Unidos, como ya les dije al principio del curso, en Estados Unidos es donde se genera todas las corrientes, podríamos llamarles laborales, y todas las tendencias en lo que es administración y administración estratégica. ¿Cuáles son los sindicatos en Latinoamérica? ¿Cómo aparece el movimiento sindical en Latinoamérica? Los primeros movimientos sindicales fueron organizados a mediados también del siglo XIX. En Chile se crean las primeras sociedades de socorro mutuo. En Argentina, la Asociación Internacional de Trabajadores en 1870. Luego en Uruguay, la Federación Regional de Montevideo, y en 1901 surge la Federación Obrera Argentina. Yo les he dejado una lectura de una que estaba haciendo y que encontré sobre la historia del sindicalismo en República Dominicana. Porque cada país tiene su historia. Porque si bien hay un micro abierto que genera un ruido medio extraño. Sí. Mantengan el ruido abierto hasta que los invite a participar, por favor, muchachos. Ya se les estaba comentando, ¿no? Que cada país y su historia comienza pues a evolucionar y a desarrollar los sindicatos como otros movimientos, y básicamente porque existe algún tipo de abuso o tiranía. Yo he leído mucho acerca del dictador Trujillo y todo lo que generó en Latinoamérica, que tiene mucho que ver con los sindicatos en República Dominicana. Pero vamos primero con los conceptos básicos y luego decantamos por ahí. Entonces ya hemos entendido que un sindicato es la asociación, es una organización social. Es una organización social, ¿no? Está organizado, es social porque corresponde a seres humanos, cuya finalidad es defender los intereses de sus asociados. En el caso de la perspectiva de la gestión del talento humano, básicamente es un sindicato de trabajadores para
poder también hacer la negociación colectiva y defender a sus agremiados. Luego, las empresas, que también es otro factor importante en estos temas, ¿qué cosa puede hacer para fomentar ustedes saben lo que es la OIT? No, la Organización Internacional de Trabajo, algo así. Así es. ¿Y la OIT, cuál es su finalidad? ¿Para qué fue creada? Yo supongo que es para defender los intereses y también los derechos, o sea, como ejercer los derechos sobre el trabajador. Ok. Claro, es una organización mundial, Organización Internacional del Trabajo, que justamente pues, vela porque se cumplan los derechos humanos y relacionados a los derechos laborales. Y un tema que revisa mucho la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, es el tema del sindicalismo y el derecho al sindicalismo. ¿Ok? Entonces, la OIT tiene mucha información acerca del sindicalismo, pero para lo que nos interesa a nosotros, una de las preguntas que yo he puesto ahí es, ¿qué pueden hacer las empresas para defender la libertad sindical y de asociación? A ver, ¿por qué dice aquí las empresas? ¿No? O sea, ahí tendríamos que entender en qué contexto, en el contexto en que probablemente, miren, le voy a explicar un poco la historia de mi país, que la conozco más que la historia de su país, y ustedes más o menos van a poder hacer una referencia con la historia de su país, que también es muy interesante, ¿no? Un tiempo atrás, acá había un gobernante que comenzó a tener poder y comenzó a hacer cosas buenas, que fue el ingeniero Alberto Fujimori. Sin embargo, cuando hay mucho poder, el poder corrompe. Cuando tú tienes mucho poder y no lo sabes manejar, el poder te gana y quieres seguir teniendo el poder. Y comienzas a manejar las organizaciones que le dan institucionalización a un país. Porque el sindicato se genera y se desarrolla en un marco democrático. En ningún lugar donde existe tiranía, donde existe autoritarismo, donde hay una persona que gobierna con manu militari, ¿no? O con el respaldo de los militares, o con una posición muy rígida, y si yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana y no respeto ninguna institución, los sindicatos y ninguna organización se va a desarrollar. Entonces, tanto las empresas como este tipo de asociaciones tienen que ver la forma de que este derecho, que es un derecho, está regulado también o está enmarcado dentro de lo que son los derechos humanos, el derecho de asociación, declarado por la ONU, impida de que existan las asociaciones. O sea, por los sindicatos son buenos, ¿ok? En la medida que el sindicato también no esté politizado, porque si existe un sindicato politizado ya comienzan los problemas. Entonces les explicaba que acá había en mi país un señor que se llama el ingeniero Alberto Fujimori, y que en un tiempo comenzó a destruir las organizaciones sindicales, llegando a tal punto que no se podía, o sea, que ese tipo de sindicatos, pero en realidad también hay dos puntos de vista, ¿no? Porque también los sindicatos eran muy politizados, y en mi país hubo una época de terrorismo, y los terroristas que sembraban el terror en mi país buscaban entrar a la sociedad, al pueblo, a la gente con más necesidades a través de organizaciones ya formalizadas. Y lo politizaban y los influenciaban y también se generaba un caos. O sea, entonces la intervención en algún momento de esos sindicatos para corregirlos fue buena, pero luego ya querer desaparecerlo o querer ponerlo a su mínima expresión tampoco fue bueno. ¿Entienden? Todo tiene un punto medio. Entonces, la idea es que existan los sindicatos, pero en un marco democrático. Entonces, ¿qué cosa puedes hacer? ¿Qué cosa tienen que hacer las empresas en este marco? Respetar el derecho de los trabajadores a formar sindicatos. Si ustedes están en una empresa y en un ambiente democrático y verdaderamente vamos a formar un sindicato de trabajadores porque necesitamos conversar con el empleador, entonces a nosotros nos conviene más estar agrupados que ir a reclamar de manera individual. ¿Ok? Entonces mejor nos agrupamos. Yo te tengo que permitir
que tú te agrupes. Por ejemplo, yo soy empleador y todos ustedes son trabajadores. Todos ustedes se quieren agrupar en un sindicato. ¿Para qué? Para elegir un representante y venga a hablar conmigo luego de que ustedes han tenido una asamblea, han tenido reuniones y han decidido qué es lo mejor para todos ustedes. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Sí. Y ya. Entonces, yo soy empresa y yo tengo que respetar eso. Y ustedes pueden formarse un sindicato. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es libertad sindical y de asociación, que como le digo, está regulado por la OIT. Cada país tiene su régimen laboral o su legislación laboral o sus leyes laborales para agruparse, ¿no? Y ellos indicarán, por ejemplo, acá en el país, para hacer un sindicato, en mi país, para hacer un sindicato, mínimo tienen que haber 20 trabajadores. Si hay menos de 20 trabajadores, también te puedes agrupar. No se va a llamar sindicato, pero sí tú puedes agruparte con menos de 20 trabajadores y elegir a algunas personas que te puedan, que te puedan representar ante el empleador. Sin embargo, no se llama sindicato. Sindicato es a partir de 20 trabajadores. Entonces, cada país tiene una legislación, pero los principios son los mismos. Y estos principios están regulados, pues, en la OIT. Entonces, todos los países que firman un acuerdo, o mejor dicho, todos los países que se allanan a lo que dice la OIT, y yo digo, ok, acepto el convenio 87, acepto la OIT como organismo internacional de trabajo que vela por el tema de los derechos laborales, hacen convenios, ¿no? Entonces todos los países que están de acuerdo firman. Y si yo firmo un convenio, esto se tiene que reflejar en mi legislación laboral, en mis relaciones entre trabajador y empleador en mi país. Entonces, los principios son los mismos, la legislación se adecúa de acuerdo al tamaño de la empresa, al tipo de empresa, tipo de sindicato, ¿no? Luego, ¿qué cosas se puede hacer para defender la libertad sindical y de asociación en las empresas? Poner en práctica políticas y procedimientos no discriminatorios. O sea, ¿a qué se refiere cuando hablamos de discriminación? Es que yo no puedo decir, no sabes qué, tú por ser mujer no te puedes asociar al sindicato. No, tú no tienes la edad suficiente. No, ese tipo de cosas son actos discriminatorios. Entonces, también dentro de lo que es la legislación de cada país se establece, ¿no? Pero todo, como le digo, en principios a los convenios que se establecen en la OIT. Luego, poner a disposición de los representantes de los trabajadores instalaciones apropiadas, ¿ok? Eso también te dice la OIT, que también supongo que debe estar regulado en su país, que es que yo como empleador le tengo que dar un espacio y las facilidades en las instalaciones para que ustedes puedan reunirse. Segundo, en la comunidad que tienen lugar sus operaciones, tener en cuenta el papel y la función de las organizaciones nacionales representativas de los empleados. O sea, mejor dicho, si ya se formó el sindicato, ese sindicato y se ha formado dentro del marco legal que establece cada país basado en los principios de la OIT, ese sindicato ya tiene representatividad. ¿Ok? ¿Y qué cosa debemos de buscar o qué cosa se debe de buscar? Es que existan buenas relaciones entre los trabajadores y los empleadores. ¿Ok? ¿Para qué? Para que exista un ambiente cordial, para que exista un ambiente de poder conversar, ¿no? Sentarme, mire, ¿sabe qué? Nosotros trabajamos, a ver, supongamos, ¿no? Dice, mirando algunos temas actuales de coyuntura y de tendencia, como es la revolución digital. Algo más fácil y algo más relacionado al tema de gestión del talento humano. Mira, ¿saben qué? Yo veo que está entrando mucho joven y estos jóvenes manejan más tecnología y mire que nuestra empresa ya tiene más de 60 años. Entonces, yo como sindicato estoy preocupado porque mis trabajadores, y estoy mirando, ¿no? Que, no sé, digamos, en un 70% están entre los, no sé, 60, 55, 60 ya por jubilarse, ven con preocupación porque tienen que comenzar a manejar una serie de herramientas tecnológicas y que no estamos preparados. Entonces necesito que usted prepare un plan de capacitación. Entonces, este es un punto en el cual de pronto se puede generar en una empresa y yo como sindicato voy y quiero defender esta posición ya conversada con mis asociados y le digo al empleador, mire, debemos de
de hablar y conversar cómo vamos a hacer para nivelar la capacidad que tienen las personas que no tienen desarrollado esas habilidades tecnológicas. Este es un ejemplo, y es un ejemplo suave, ¿no? El movimiento sindical es un movimiento sindical, y ustedes seguro que también en su país, en la historia, ustedes deben haber visto, es un poco, hay gente más recalcitrante y que hace otro tipo de medidas. Pero igual, dentro de la tiene que estar dentro de la legislación de su país y que tienen que ser válidas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que no vamos a tocar acá mucho, pero es el derecho a huelga. Yo tengo, en mi país existe un derecho a huelga, que yo puedo llegar, informar al trabajador que porque como no estamos llegando a un acuerdo y en una medida para presionar a la conversación, o dado que usted no toma medidas para corregir un tema de seguridad, los trabajadores del sindicato, de obreros y empleados de la empresa productora Luis Maraví, hemos decidido entrar en huelga por 3 días. Ahora, es un derecho que tú tienes. Acá en el Perú tú tienes que gestionar todo ese proceso, ¿no? O sea, yo no me voy a huelga y dejo todo paralizado, no. Acá hay un procedimiento, hay que avisarle al empleador para que tome las medidas, hay instituciones que no puedes ir el 100% a huelga porque son, por ejemplo, una clínica o instituciones relacionadas a temas de salud o a un servicio que es básico como la administración del agua potable o electricidad, siempre tiene que haber, ¿no? La legislación peruana indica de que siempre tiene que quedarse personas atendiendo, porque son servicios básicos. Probablemente sea muy similar en República Dominicana, ¿ya? Ahora, sobre la libertad sindical y de asociación. Ese es un derecho, como ya les había dicho, un derecho humano, que está dentro de lo que está declarado por la OIT. Forma parte de los valores centrales de la OIT inclusive, ¿no? Y está consagrado en la Constitución de la OIT, en la Declaración de Filadelfia, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo de 1998 y proclamada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es muy importante entenderla y comprenderla y cómo influye en temas relacionados al sindicalismo y la asociación. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora no. Y ya. ¿Todo está bien? Sí. ¿Está claro? Bueno, Sí. les decía que existen los convenios, ¿no? Los convenios son acuerdos que llegan todos los miembros de la OIT y que el solo hecho de pertenecer a la Organización Internacional de Trabajo a mí me obliga a implementarlos en mi país. Entonces, existen básicamente 2 normas fundamentales de la OIT en materia de libertad sindical. La número 87 y la número 98. La número 87 se refiere al convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Y la número del año 1948. Y la número 98 se refiere sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, del año de 1949. Esto ya les he comentado. Hay algunos aspectos importantes, porque hemos hablado sobre discriminación, ¿no? Acá hay un concepto que yo les he puesto acá, teoría, ¿no? Que constituye injerencia en el contexto de libertad sindical y de asociación en las empresas. A ver, por injerencia se entiende todo acto concebido para promover el establecimiento de organizaciones de trabajadores bajo el dominio de los empleadores o de organización de empleadores, o para apoyar las organizaciones de trabajadores a través de medios financieros o otro tipo, con el fin de que estén bajo el control de los empleadores o de sus organizaciones. ¿Qué sucede? Listo, yo soy empleador y por ende tengo capacidad financiera para poder manipular. La Asociación de Trabajadores, que se llama sindicato, como organización sindical y como seres humanos libres de poder decidir, no puede tener influencia por ningún tipo de organización del empleador en el contexto en que estamos trabajando nosotros para que yo comience a manipular. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo,
van a formar ustedes el sindicato. Entonces ustedes eligen un representante. Y yo como empleador lo llamo. Y le digo, ay, están haciendo un sindicato, ¿no? Ah, mira, qué bien, me parece bueno, porque vamos a conversar, y está bien, pero... Y comienzo yo a hablar con él. En mi calidad de empleador, voy a ver, oye, pero quiero entrar a manipular el sindicato. Y tú, como tienes liderazgo, ¿no? Por ejemplo, Juan Pérez tiene liderazgo de todos ustedes. Le digo, mira, ¿sabes qué? Tú vas a decir esto, esto, esto. Y ¿sabes? Yo quiero que tú seas el presidente o el secretario general del sindicato. Y quiero que pongas a Roberto Miranda, a X, a fulano de tal, que sean los otros secretarios. Yo te voy a dar plata para que hagas tu campaña, ¿no? Los lleves a comer, todo eso. Eso se llama injerencia. Eso está prohibido. Entonces los trabajadores tienen que estar alerta para evitar que se presenten esas situaciones. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de tener injerencia en el momento de asociación. O, por ejemplo, también acá tocamos nuevamente el tema de discriminación. No lo metas a ellos, solamente es un sindicato de personas de entre 35 y 60 años que sean de esta opinión de corriente religiosa y ok, está prohibido todo ese tipo, está prohibido y está penado. ¿Qué constituye discriminación antisindical? Acá hablamos un poco de discriminación, ya hemos tocado un término injerencia y ahora vamos a tocar un término de discriminación. El convenio 98 es el que hace referencia a la discriminación. La discriminación antisindical incluye toda medida que haga el empleo del trabajador, que haga que el empleo del trabajador dependa de renunciar a su afiliación sindical o de no afiliarse a un sindicato, ¿no? Le cuento una anécdota acá. De una empresa extranjera. Cuando allá hay replay, existe la cadena Ripley, es una cadena chilena, o Saga Falabella. No creo, no. ¿No? Bueno, acá estas cadenas son cadenas transnacionales, empresas transnacionales que venden ropa, ¿no? Que venden ropa. Aquí es una organización por departamentos. Entonces venden todo tipo de marca, tú vas, compras, ¿no? En un mall encuentras un Ripley y un Saga Falabella, ¿no? Estas son empresas chilenas, ¿no? Nosotros también tenemos una economía de libre mercado y pueden venir empresas de otros países y adecuarse a nuestra legislación y luego... En fin. Entonces, una de las cosas que estaba pasando aquí era que ellos, sí, yo te contrato por un contrato temporal, que te digo, de 3 meses, ¿no? Y básicamente contratan jóvenes, así como ustedes, ¿no? Entre 20, 25 años. Y contratan part-time y todo lo demás. Todo trabajador acá en el Perú, cualquier sea el tipo de modalidad laboral en que yo te contrato, tienes derecho a sindicarte. Tienes derecho a pertenecer a un sindicato. Pero estas empresas, si veían que tú te afiliabas a un sindicato, terminaban el contrato. Esa es una forma de hacer una discriminación sindical. ¿Okay? No te puedes sindicar por la modalidad de contratación. Ah, ¿sabes qué? Llega el momento y te despido. Y ya no vas a hacer no te puedes sindicar. Eso está mal. Muy mal. Está muy mal, ¿ok? Porque... Que no le brinda el derecho al empleado de expresarse, de ser él. Y lógicamente, aparentemente la legislación laboral acá en el país decía así, lo que yo único que estoy haciendo es no renovarle el contrato. Entonces, está dentro de una figura legal, aparentemente. Pero cuando tú puedes mostrar o demostrar, es más, ellos no querían ni siquiera que se forme un sindicato. A mí me sorprendió mucho de que se hayan formado un sindicato por gente joven. Gente joven, aquí el movimiento de los jóvenes es muy fuerte, salen a protestar. Me parece genial eso, ¿no? No se mantienen pasivos. Entonces, gente muy joven que claro, ellos... Pero, ¿qué sucedía en esta organización? En esta organización
A ver, dígame una empresa parecida a la que yo le he comentado, que vende ropa así tipo, en un mall grande, tipo Sears en Estados Unidos, tipo, no sé, Walmart, pero de pura ropa nomás. Allá en República Dominicana, ¿dónde compran ustedes su ropa? ¿En qué tienda por departamento? No, no existe mucho eso, ¿no? Pero debe haber una, ¿o no? Yo he escuchado de algunos, yo creo que aquí todas utilizan el sindicalismo, los sindicatos. ¿En República Dominicana no existe? No ¿Quién me he dijo? visto uno. Lo que pasa es que las tiendas que están aquí, que son de los moles, son tiendas que no son de aquí. Ya, pero está bien, ¿no? Yo le digo, Saba Falabella y Ripley no son tiendas de aquí, son transnacionales. Esas son, las que están aquí son internacionales, pero Pero toda empresa que va a tu país se adecua a tu legislación laboral. ¿Ok? No es que vienen con su legislación, ellos van con su, o sea, yo voy con todos mis procesos laborales y si sí, entro al país. tienen que adaptar a la ley del país donde tú estés Así es. operando. Pero no existe una, o sea, Yo no ¿ustedes conozco ninguna. ya, pero conocen alguna internacional? Sí, Sí. ¿Cuál, por ejemplo? Zara. Zara, allá. Claro, Zara vende pura ropa de Zara, ¿no? Otro. Forever. Bueno. Pilas. Aquí está Zara, Bershka, Stradivarius, Forever 21 y básicamente forman parte de los mismos dueños. Ya. Bueno, ya, imagínate que es una empresa, llega a República Dominicana y comienza a vender ropa de todos ellos en un solo lugar. Esto se le llama retail, ¿no? Tiendas por departamentos. Yo pongo un gran negocio y todos van a comprar y tú eliges la ropa que quieres comprar y te vas a cualquier departamento. Ese tipo de empresa generalmente contrata gente joven, ¿ya? Y esa empresa trabaja pues casi todo el día. Cuando es fiestas, trabaja más, ¿no? Y contrata gente joven porque es la gente joven que llama más la moda y todo lo demás. Ya, solamente le quería poner en contexto. Esta tienda era eso, entonces se trabajaba muchas horas. Y estos señores no te querían reconocer todas las horas que trabajabas, todas las horas extras. ¿La jornada laboral de cuánto es? De 44 horas. 44 ¿no? Tú no puedes trabajar más de 8 horas, porque eso es y ya depende del país cuánto sea la jornada laboral. En mi país es 48 horas a la semana y 45 las mujeres. Entonces cada país tiene su legislación, pero tú no puedes trabajar más de 48 horas porque, de acuerdo también a convenio de la OIT, son 8 horas la jornada laboral a nivel mundial. Nadie puede trabajar más de 8 horas. Pero esta gente no te hacía trabajar. Entonces, pero igual, si yo trabajo más horas, tú me pagas hora extra, ¿no? Y un porcentaje que determine la ley. Cuando tú comienzas a generar abusos y todo lo demás, ¿qué aparecen? Los sindicatos. Personas que se quejan de su abuso. Así es, comienzan a aparecer los sindicatos, que son asociaciones para defender. Ya así comenzó, pero Ripley tampoco quería que se formara un sindicato. Yo no, porque saben que si yo ya soy abusivo y quiero abusar, oye, ya si formo un sindicato un poco que me va a debilitar de una o cierta manera. Esa es la idea de los sindicatos. ¿Ya? Ahora, yo le decía que todas estas cosas que estamos hablando aparecen en un contexto de un país democrático. Entonces el gobierno democrático tiene que velar, porque hay gobiernos donde no hay democracia, yo soy un tirano, yo soy un dictador, y yo quiero que... Entonces, como yo necesito, porque hay empresas que se ponen del lado del gobierno en los países para que sigan ellos manteniendo poder, pero oye, me das una cuota de poder a mí como empresa. Entonces, oye, no, tu legislación, no me mandes a fiscalizar, si los trabajadores se quejan, no les hagas caso, ¿no? Eso sucede, eso es una realidad, y una realidad que sucede en Latinoamérica. Y sin ir muy lejos,
ahí está lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Todo ese tipo de situación crítica. Entonces, en un marco democrático, el gobierno de turno tiene que velar por la existencia y el correcto funcionamiento de los marcos jurídicos e institucionales. Todo forma aquí le llaman ellos una tripartita. Empresa, trabajadores, gobierno. Todos estos actores tienen un rol importante que contribuye a darle institucionalización a un Estado. Por eso es muy importante que existan los sindicatos. Y en algún momento conversaremos que también es importante que existan los partidos políticos como institución. Y también es importante que existan las instituciones independientes del gobierno actual. Porque si el gobierno comienza a tener y abarcar todo el poder, ya les he dicho que el poder corrompe. Y todos tienen que tener una fiscalización. Sobre nuestro punto, el gobierno tiene que velar por eso, de que existan un correcto funcionamiento, de que exista una legislación que permita la asociación, tiene que generar un marco institucional, tiene que hacer leyes que evite la discriminación basados en los convenios del OIT y tiene que velar porque existe el respeto mutuo entre las organizaciones. Listo, muchachos. Hasta aquí el tema general de los sindicatos. Yo les he dejado una tarea. Sí. Son dos tareas, no es muy complicado. Una les he dado... Son 3 preguntas nomás. ¿Perdón? Son 3 preguntas. Son 3 preguntas, exacto, ¿no? Un poco para entender cómo funcionan los sindicatos en República Dominicana. Pero este es el marco general legal que todos los países adecuados a la OIT deben de cumplir. Ya, este era el tema sobre sindicatos que me pareció importante verlo. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta aquí, rapidito. ¿Qué tiene que ver esto con la administración de personal? Yo considero que tiene que ver con la administración de personal debido a que como uno de los ¿cómo se dice? Como uno de los objetivos que tiene la administración personal es el cuidado, la protección, el derecho de los valores del trabajador. Entonces, las empresas deben buscar como el cuidado y debe de buscar de que el trabajador tenga una estrecha relación con lo que es con la organización. Ok, Y... entendí la idea. ¿Qué más? Me da una opinión. ¿Qué más? Ay, pero es que hay un sonido muy fuerte. Sí. Los micrófonos. Puede ser de Beatriz o puede ser de Emily, que está hablando, creo. Pero... Okay. Bueno, yo opino que así como las empresas tienen sus reglas y sus políticas definidas por ser una empresa, los empleados deben de tener un derecho a poder asociarse, porque eso es uno de los... Eso es algo que está como definido. A las personas les gusta poder sentirse que pertenecen a algo, que se pueden asociar. Y bajo estos grupos, las personas pueden sentir apoyo cuando sienten que sus derechos se ven violados, vamos a decir. Sin embargo, entiendo que aunque la parte de los sindicatos es algo que está avalado por la OIT y que como es un derecho se permite hacerlo, entiendo que hay otras maneras y otras vías de uno llegar a negociar facilidades, porque de eso se trata. El trabajo es 50-50. O sea, yo te doy un servicio y tú me pagas por ese servicio, pero inmediatamente las condiciones no sean las favorables, debe existir una vía y un canal justo y claro que me permita a mí yo decir,
por qué me siento como me siento. Okay. También, profesor, yo tenía una pregunta con relación a las desvinculaciones por personas que son sindicalistas. Yo tengo entendido que tú no puedes desvincular a nadie por el tema de los sindicatos. Sin embargo, la desvinculación te permite o desahuciar o despedir. Entonces, dentro del desahucio, uno tiene que dar explicaciones de por qué tú estás prescindiendo de ese recurso. ¿Esto es válido, profesor? O sea, es decir, yo puedo desvincularte. Sí te entendí. Pero una pregunta. ¿Eso es en la legislación de República Dominicana? Sí. ¿Desahucio qué cosa es? ¿A qué se refiere desahucio? Desahucio es que yo te pago todo lo que te tengo que dar, toda tu liquidación, y básicamente solamente estoy prescindiendo de tu servicio, pero no te estoy explicando por qué estoy prescindiendo de tu servicio. Ya, perfecto. A ver, qué interesante la pregunta, porque justamente lo toqué en el tema, pero es algo que lo deben tener bien claro. Acá desahucio, lo que ustedes le llaman desahucio, se llama despido arbitrario. Es un despido por el cual yo no, sin justificación alguna, yo a ti te saco de la empresa, exacto, te pago todo, y es más, te pago una indemnización por este despido arbitrario, ¿no? Lógicamente, esta legislación se dio, les había comentado, en una etapa del gobierno del ingeniero Fujimori, para desaparecer esas organizaciones sindicales. Pero ok, a ver, existe ya jurisprudencia, porque ¿saben lo que significa jurisprudencia? Sí. Jurisprudencia es un término por el cual yo, encargado de hacer justicia, voy y reviso otro tipo de casos similares y si los elementos son iguales, aplico el mismo criterio, ¿no? O sea, ya no analizo tanto, digo, en base al caso de 1989, y aplico lo mismo, ¿no? Que se presentan los mismos elementos, igual por similitud, es la misma conclusión, ¿ok? Entonces, habíamos hablado de la libertad sindical y el foro sindical. Entonces, cuando los empleadores quieren aplicar ese tema de desahucio, ¿no? Ahí el trabajador está en su derecho a indicar de que usted me está despidiendo a mí por razones sindicales, porque yo como líder estoy agrupando a las personas y eso sí está prohibido. Eso está prohibido, ¿ok? Probablemente exista jurisprudencia en su país donde sí hemos dado cuenta de que este empleador está sacando, vamos a poner ejemplo a Carla, la estamos retirando del trabajo, le estamos pagando todo lo que es lo que corresponde por desahucio, pero porque ella, en su derecho de libertad sindical, está agrupando a la gente. Entonces, como yo no quiero que se forme sindicato, te hago esa figura del desahucio. Por tanto, en ese contexto es ilegal. No debería hacerse. Entonces yo puedo recurrir en primera instancia a las organizaciones en tu país que regulan las relaciones entre trabajador, ¿no? Acá en mi país se llama Ministerio de Trabajo. Me voy al Ministerio de Trabajo. Yo también. Si no veo que exista respuesta favorable, me puedo ir a otra organización que es autónoma, que se llama Poder Judicial. Y si aún así existe ese tema de Poder Judicial y yo me puedo ir a organismos internacionales y demostrar que esta empresa no me está sacando porque yo te estoy buscando agrupar a mi gente para defender mis beneficios laborales, ¿no? O defender los intereses de mis asociados. Entonces, en esa figura, como te digo, por eso se llama libertad sindical, libertad de asociación. Es un derecho humano. Está declarado en los derechos humanos internacionales, universales. ¿Ya? Con respecto a mi pregunta, ¿quién es el representante del empleador frente a los trabajadores? En el tema de las relaciones laborales, es el encargado de los que gestionan los recursos humanos en las empresas. ¿Por qué tiene relación? El administrador de personal justamente ve eso, ¿no? Yo tengo que ver las relaciones, le llaman obrero-patronales, un término ya de muchos años, pero todas esas relaciones laborales es una función inherente a la administración de personal. Entonces yo como representante del empleador voy a ir a las reuniones de negociación colectiva, voy a ir a la reunión con los trabajadores, me voy a sentar en una mesa de diálogo
y yo voy a ir, listo. Tú no vas a negociar por iniciativa propia y voy a decir, no, yo voy como representante de esta empresa, de la empresa industrial Maraví S.A. Y yo le digo, miren, ustedes me piden aumento de sueldo, yo anoto, y yo ya conversé con el gerente general, el representante del trabajador, y yo les digo, tengo un monto máximo y un monto mínimo, y sobre esto negocio. Previamente yo voy como representante, ¿no? Esa es la primera, cuando existe la etapa de diálogo, el administrador del personal tiene un rol muy importante, porque justamente, entonces, en la medida que seas más hábil, más preparado para negociar, y esa es una de las competencias que debe tener la persona que está en gestión del talento humano, porque tú tratas con los trabajadores, es que comienzas a darle forma a la representación, ¿ya? Listo, chicos, hasta aquí vamos a ver el tema de sindicatos, pero no se me emocionen porque todavía no ha acabado la clase. Ahora vamos a ver... ¿Alguna pregunta? No. Ya. Ahora vamos a ver una introducción, antes de ver el tema de los aspectos técnicos, de cómo se hace un puesto de trabajo, ¿no? Y todo lo demás, es importante, yo siempre hago una introducción a cuáles son los desafíos que tiene la gestión del talento humano, ¿no? En la actualidad. Hablo un poco de lo que es la planeación estratégica, ¿no? Ya habíamos entendido lo que es la planeación estratégica. ¿Sí? ¿Tenemos claro lo que es planeamiento estratégico? Sí, profesor. El planeamiento estratégico, en concepto nomás, en términos sencillos, es la planeación que hace la empresa, para alcanzar objetivos de largo plazo, en la cual hace un análisis interno y un análisis externo para saber qué acciones debo hacer, ¿no? Estrategias para alcanzar estos objetivos a largo plazo. El largo plazo ahora, algunos especialistas, algunos investigadores, antes todo era un consenso y se hablaba de 5 años. Sin embargo, como estamos en una etapa de cambios rápidos, ¿a qué se debe estos cambios rápidos que está existiendo en el mundo empresarial? Esta es pregunta. Yo opino que ahora mismo, como hay como la comunicación y, bueno, y el tema de las redes, el tema de los millennials, ahora hay mucha gente capacitada. La tecnología, ¿no? La tecnología hace que la comunicación sea más rápida. Cuando existe la comunicación más rápida, hace que haya cambios más rápidos. Si no, fíjense, ustedes cada cuánto tiempo cambian su teléfono celular. Yo conozco chicos en mi universidad, en mis clases, que están cambiando el iPhone. Un iPhone pues cuesta aquí, a ver, vamos a hablar, 3.000, como $1.000, pues, $1.000, y lo cambian cada vez que sale, ¿no? No en esa... Yo lo cambio anual. No en ese dinamismo de Estados Unidos, pero sí, ¿no? Pero igual, el solo hecho, un ejemplo muy claro es este aparatito que tú tienes y todo lo que contiene. Cambia a una velocidad. Y no solo en eso, ¿no? Por ejemplo, los procesos de atención al cliente, atender un reclamo, los cambios, la logística para saber dónde está tu paquete, todo eso cambia rápido y va mejorando y va evolucionando. Las compras que tú haces ahora por internet, todos esos procesos van cambiando. Entonces, las empresas que no toman en cuenta estos cambios se vuelven dinosaurios, se vuelven lentas y sigues con tu proceso administrativo y te cuesta levantar una pata para caminar, mientras que hay otra empresa que está tomando en cuenta todos estos cambios tecnológicos, todo este tema de la revolución, no se llama industrial, se llama la revolución digital, que también miren, tomen en cuenta que esta es una revolución y que la estamos viviendo todos. La revolución industrial, que fue ya hace 2 siglos atrás, y ahora estamos en una revolución digital, pero que también tiene que ver con los cambios en los procesos de trabajo. ¿Se dan cuenta? Sí. Y todo esto se vuelve más rápido. Entonces, nosotros, ¿ok?, somos testigos de lo que está pasando en estos cambios, ¿no? Imagínense esa gente que trabajaba en esa época
esos trabajadores de esa época fueron testigos de los cambios y todo lo que está sucediendo. Y ahora nosotros somos testigos de los cambios que están pasando ahora, ¿no? Los estamos viviendo y los estamos viviendo bien rápido. Entonces, siempre ustedes hagan una reflexión y tomen en cuenta cómo esto está afectando tanto a su vida como trabajador como a su vida personal, ¿no? ¿Qué cambios están viendo? ¿Qué cambios están teniendo? ¿Ustedes creen que hace 10, 15 años se iban a imaginar que un profesor de Perú le iba a dar una clase sobre gestión del talento humano en tiempo real? No, esto... No, tal vez no en la universidad, por otras vías sí. Pero te estoy hablando de hace 10 años. Ah, no. No, jamás, profesor, jamás. No, pues no, entonces miren todo lo que va cambiando y hace 2 años atrás mis clases no eran en tiempo real, mis clases eran que yo colgaba la diapositiva y yo, bueno, de manera voluntaria siempre hacía conferencias, pero no era obligatorio, ahora es obligatorio que yo esté con ustedes en tiempo real. Entonces, los procesos cambian, la tecnología está generando cambios. Las empresas, cuando hacen planeamiento estratégico, miran hacia adentro de la empresa y comienzo a hacer mi FODA. Ustedes deben haber escuchado esta palabra, el FODA, ¿no? El FODA es una herramienta, existen diversas herramientas, pero el FODA es una técnica que te ayuda a saber cuál es tu situación actual o una fotografía de tu empresa. En ese momento, el FODA tiene que hacerse cada vez que haces un nuevo planeamiento estratégico. Entonces tú ya sabes, oye, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué oportunidades tengo para aprovechar en el mercado y qué amenazas existen, ¿no? Qué cosas pueden cambiar que va a afectar a mi empresa. Las empresas que sí todavía existen, definitivamente tienen que hacer su FODA. Y luego haces el análisis externo, porque tú ya no puedes pensar solamente en tu país. Tú ya tienes que pensar de manera global, porque así está la coyuntura actual. Yo tengo que pensar que pueden venir empresas del extranjero a competir conmigo y yo también tengo la probabilidad de poder salir de mi país y vender mis productos o mis servicios. Entonces el planeamiento estratégico es eso, planificar, ¿no? Tomando en cuenta mis fortalezas, mis debilidades, tomando en cuenta las oportunidades y las amenazas, y establecer objetivos. Objetivos a largo plazo. Ya les he dicho que a largo plazo ahora se evalúa entre 3 a 5 años. Antes definitivamente se hablaba de 5 años, pero la rapidez y los cambios tecnológicos hablamos de 3 años, ¿ya? Entonces, todas las empresas hacen planeamiento estratégico. Cuando hacen planeamiento estratégico, el planeamiento estratégico involucra a toda la organización. ¿Ya? El planeamiento estratégico involucra a toda la organización. Y toda la organización hace y cada área de la organización hace su planeamiento. En el caso nuestro, hablamos del planeamiento de recursos humanos. ¿Qué cosa es un planeamiento de recursos humanos? ¿Okay? Si yo tengo que ver con personas, yo tengo que ver la cantidad de personas que necesito para lograr los objetivos de la empresa. Cantidad de personas. Y tengo que ver que esas personas tengan las habilidades y las competencias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar a la organización como recursos humanos que tú tengas el número adecuado de personal para cumplir los objetivos y con las capacidades adecuadas para cumplir los objetivos. ¿Ya? Ese es el planeamiento de recursos humanos. Ahora, existen diversos modelos de recursos humanos. Existen diversos modelos, o sea, hay modelos basados en competencias, hay modelo sistémico, hay modelo basado en objetivos. Yo vivo enamorado de un modelo sistémico, un modelo basado en subsistemas que buscan, ¿no? Que buscan alcanzar los objetivos. ¿Ustedes pueden ver esto? Ustedes tienen esta diapositiva, ¿no? Sí. ¿La han visto? ¿La tienen en el EVA? Sí. Ya. Esta es una representación gráfica del modelo.
Se los voy a explicar. ¿Todos lo han visto? Bueno, si no lo han visto, lo revisan después, pero yo se las explico. Si ustedes ven en este modelo, en la parte superior, habla de la estrategia corporativa, ¿no? La estrategia corporativa es la estrategia donde se establece o donde se determina el planeamiento estratégico. Ningún departamento de la organización puede salir a trabajar si es que no se adecua a esa estrategia, ¿ya? Si no se adecua a esta estrategia que está acá. Vamos a ponerlo por acá. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Se frizó. Sí, se frizó, sí. Ajá. Bueno, yo no hablo mucho porque aquí hay mucha bulla. A él parece que se le frizó. Sí, pero ni siquiera se ve. Parece que se salió totalmente. Se le fue el internet a persona. Lo más probable. Él escribió. Se le no. fue la luz, seguro. No, no fue él. Él escribió. No, no necesito. No, yo pensé que había sido él en el grupo. Hay un grupo de WhatsApp. Sí. Sí. Ay, yo quiero estar. ¿Quién es el Yo administrador? también, porque no estoy. El administrador puede dar su número para que agregue a los que no están. Todos son administradores. El administrador de Carla, yo creo que. No, todos somos administradores. Ah. El profe está escribiendo en el grupo. Mira, Javier es administrador. Emily, Beatriz. Beatriz, ¿tú eres administradora? Ok, pues mi número es 829-506-0042. Hola. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, 829-506-0042. Escúchenme, chicos, para seguir con la clase. Sí. Coordinen por el WhatsApp. Lo que pasa es que ella no está, la que está hablando no está en el grupo. Ya, la incluyo. Yo también. Anota el mío, por favor. Ya. Para seguir con la clase. ¿Me escuchan? 259-0985. Sí. Anota el mío, please. Ya, ahorita lo anoto. 0985. Carla, Ajá, después le va a pasar, 0985. Escúchame. Vamos a hacerlo al final de la clase, gente. Ya, al final de la clase hacen eso. Quiero terminar la clase de esta parte. Entonces le estaba comentando. ¿Me ven esto? No, yo no lo veo. No se ve nada. Ya, ahí. Usted no aparece, profesor. No se ve nada. ¿Ven eso? ¿Tiene la cámara apagada? No. Está prendida. Ahorita la apagué. Y ahorita la salí. Bueno, en fin. Ustedes sí lo tienen en su esto. Personalmente le quería el gráfico que habla sobre el modelo de gestión de recursos humanos. Ya, ustedes lo revisan luego. Pero le decía que el modelo de gestión de recursos humanos está desarrollado. Todos los modelos de gestión de recursos humanos tienen que basarse en el planeamiento estratégico de la empresa. Tú no puedes hacer tus objetivos que no estén alineados a la gestión de recursos humanos. ¿Ya? Luego, la gestión del talento humano, una de las cosas importantes que tiene es alinear. ¿Qué cosa tiene que alinear? Le llaman alineamiento estratégico a los trabajadores con la estrategia de la empresa.
yo tengo que alinear a los trabajadores con la estrategia de la empresa. ¿Para qué? Para que los trabajadores logren alcanzar los objetivos que se ha establecido. Entonces, ¿qué cosa significa alinear? Significa que yo tengo que hacer todos los procesos para que el trabajador entienda que su trabajo persigue un objetivo, que el trabajo que ustedes están desarrollando busca alcanzar ese objetivo. Y para eso yo tengo que tener claro, como recursos humanos, la gestión, el entorno, hacia afuera. Hacia afuera, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver la legislación laboral, no cuál es el marco legal. Yo no puedo decirle, ustedes van a trabajar 15 horas. No, yo no puedo hacer eso, ¿no? Porque la legislación dice esto. Ustedes pueden, tienen que venir todos en terno, corbata y todo lo demás. Esos aspectos del marco legal, el entorno, qué es lo que está sucediendo donde yo voy a operar, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que está primando? ¿Cuál es la tecnología? Y hacia adentro, yo tengo que ver ya cómo es la estructura de mi organización, cómo están definidos los puestos de trabajo, cómo se evalúa el puesto de trabajo, cómo se remunera a la gente, cómo se da compensaciones, ¿no? Cómo son las relaciones laborales. Yo tengo, como gestión del talento humano, tengo que entender esos dos aspectos, hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera, ya les he dicho, cuáles son las tendencias que existe, cuál es la legislación laboral, cuáles son las políticas gubernamentales, ¿no? Que tienen que ver con las relaciones laborales, y hacia adentro, la estructura organizacional, el tema de cultura, el tema de clima, las relaciones laborales. Todo esto es para alinear a mi trabajador con los objetivos de la empresa para que ellos puedan tener resultados. ¿Ya? Ese es el modelo de recursos humanos sistémico que vamos a estudiar nosotros en clase. ¿Existen otros modelos? Sí, y vamos a ver también el modelo de competencias, pero eso lo vamos a ver en otra clase. ¿Ya? Ahora, para ver un tema, ¿cuándo es el examen? ¿La próxima semana? Y profesor. Y ya. Solamente para tocar el tema de análisis de puesto que va a entrar. ¿Qué cosa es un puesto de trabajo? Un puesto de trabajo es un conjunto de tareas, ¿no? Que va a llevar a cabo una persona dentro de una organización para alcanzar un objetivo. Ese es un puesto de trabajo. ¿Cómo defino un puesto de trabajo? ¿Qué me ayuda a definir un puesto de trabajo? ¿Qué cosa me ayuda a definir un puesto de trabajo? Yo tengo que yo como recursos humanos tengo que crear un puesto de trabajo. Y un puesto de trabajo lo tengo que crear en base a lo que está sucediendo en los procesos. Entonces yo tengo que hacer un análisis de puesto. Puede ser la necesidad de la empresa. Exacto. ¿Qué creas primero? ¿En base a qué creas la estructura organizacional? Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Tú creas una estructura organizacional en base a los objetivos que tú quieres alcanzar, ¿no? Y dices, voy a tener un departamento, un área de contabilidad, voy a tener un área de finanzas, o de repente voy a tener un área de finanzas y contabilidad, tesorería, voy a tener una gerencia de línea de recursos humanos. ¿Por qué? Porque para mí es importante el factor humano, ¿ok? Entonces, la organización tú la defines en función a los objetivos como empresa. La organización, ¿quién la define? La alta gerencia. El grupo de gerentes con el gerente general define cómo va a ser la organización en su planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico, valga la aclaración, si bien es cierto, abarca toda la organización, solamente la desarrolla el grupo que dirige la organización, ¿no? Ahí no intervienen trabajadores, ahí no intervienen empleados, ¿no? Ahí solamente intervienen los que dirigen la organización, porque ellos saben a dónde quieren llevar, ¿no? Los líderes de cada organización, la alta gerencia, son los que intervienen en el planeamiento estratégico. Entonces tú defines tus objetivos y en base a eso tú estableces tu estructura organizacional. Y luego que has establecido tu estructura organizacional, tú ya tienes que ver, y es un tema importante, el sistema de empleo, ¿no? Perdón, el subsistema de organización, que es un sistema dentro de recursos humanos. ¿Cuál es el subsistema de organización? Es el que define las características y condiciones de la ejecución de tareas.
así como los requisitos de idoneidad de las personas llamadas a desempeñar cada tarea. Ahí está interviniendo el área de recursos humanos, porque estamos hablando de organizar ya la empresa. ¿Y cuál es lo primero, y qué es lo primero que tengo que hacer? El diseño de puestos de trabajo. ¿Qué cosa es un diseño de puestos? Es determinar qué cosa va a ser el puesto, la descripción, y luego definir el perfil de las personas que van a ocupar ese puesto. Cuando tú defines un puesto de trabajo, aquí solamente estás hablando de un aspecto, o sea, mejor dicho, no interviene la persona. Es decir, cuando tú hablas de que, mires, tenemos que crear el puesto de asistente contable, y tú dices, este puesto lo tiene que ocupar Emily. Y no. Cuando haces, ¿por qué? Porque ella, no. Cuando haces un puesto de trabajo, tú tienes que decir, el puesto de trabajo se va a encargar de, y comienza a decir, de gestionar las transacciones de bancos, por decir algo, ¿no? ¿Y qué tareas va a tener? Va a tener que comenzar a coordinar con los bancos sobre la información de las transacciones que desarrolla. ¿Qué perfil va a tener? Tiene que ser una persona. Estás hablando en general. Mejor dicho, no estableces ningún tipo de persona aún. Ahí estás hablando de la creación de un puesto de trabajo. ¿Okay? Esto se llama análisis de puesto, ¿no? ¿Qué cosa es el análisis de puesto? Es un proceso que consiste en determinar habilidades y deberes y conocimientos requeridos para desempeñar trabajos específicos en una organización. No estamos hablando de persona, estamos hablando de perfil del puesto. ¿Ok? Para que el análisis de puesto es muy importante para la gestión del talento humano. Muy importante. Porque si una persona no sabe, ¿Perdón? realmente se requiere, lo que pasa es que si una persona realmente no sabe lo que se requiere para un puesto y simplemente por ponerla o no la pone, pero no cumple con las necesidades, entonces no se hizo un análisis, no se sabe para qué está. Así es. Ese, por ejemplo, es una de las razones importantes de por qué es el puesto de trabajo. Pero también te sirve para evaluar, porque yo te tengo que evaluar en función a tu trabajo. Pero yo no me voy a crear, ¿no? Una organización seria que aplique una gestión del talento humano va a evaluar a las personas en función. Yo te contraté para que tú seas asistente. ¿Qué cosa hace un asistente de contabilidad? Hace esto, esto. ¿Y dónde está definido eso? En el análisis de puestos. Ah, ya, yo te voy a evaluar sobre esto, ¿eh? No te voy a evaluar porque seas hombre, porque seas mujer, porque seas religioso, porque me caes bien, porque no, esos son aspectos subjetivos de la evaluación. Yo te evalúo en función, por eso es muy importante el análisis de puestos para la gestión del talento humano. Yo te voy a compensar porque has cumplido bien tu trabajo, porque te evalué. Ah, ya, la compensación va a estar en función a la labor que tú haces, ¿no? ¿Y eso dónde lo determino? En la evaluación de puestos. ¿Y cómo determino la evaluación de puestos? La evaluación de puestos la determino en función a las responsabilidades que tienen. ¿Dónde veo las responsabilidades? En el manual de descripción de puestos. ¿Y de dónde sale el manual de descripción de puestos? Del análisis de puestos. Por eso, el análisis de puestos es muy importante para la gestión del talento humano, porque es la base para todo. ¿Okay? Por eso es muy importante hacer un análisis de puestos, bien hecho. Me sirve para ver si voy a necesitar más cargos, me sirve para ver si voy a agrupar cargos, me sirve para hacer proceso de selección de personal, me sirve para hacer, digo, no, ¿sabes qué? Tengo que reestructurar mi organización, vamos a revisar funciones. Entonces, yo si hice un buen análisis de puesto, toda esta información me ayuda a mí para yo establecer evaluación, compensación, motivación, todo, ¿no? En base a eso. ¿Cuándo se hace un análisis de puesto? Cuando se funda la organización. Cuando la organización es nueva, yo tengo que hacer análisis de puesto, ¿no? Para saber cuánta gente y qué va a hacer la gente. Cuando se crean nuevos puestos, ¿no? Ahorita las organizaciones deben estar creando nuevos puestos porque están desapareciendo puestos de trabajo en base a la tecnología. Entonces tengo que crear nuevos puestos. Hay que hacer un análisis de puestos para ver qué se requiere. Cuando cambian, pues, por el tema de la tecnología. ¿Cuáles son los métodos para realizar la evaluación de puestos? Cuestionarios. Hago un cuestionario y comienzo a preguntar. Observación. Me voy a una institución, me voy donde tú estás haciendo tu trabajo y comienzo a ver. Generalmente esto se hace para labores en industria donde hay personal técnico, ¿no? Generalmente obreros, para ver qué es lo que está haciendo. Entonces,
Ya hice un cuestionario que les hice llenar, ahora quiero corroborar si eso es lo que están haciendo, es lo que me han escrito. Y luego entrevistas. Yo entrevisto al trabajador, a un trabajador, un grupo de trabajadores, puedo entrevistar al jefe para corroborar. Estas son herramientas o técnicas que yo utilizo para hacer evaluación de puestos. ¿Qué partes tiene una evaluación de puestos? Viene toda la parte del encabezado, y en el encabezado pongo, yo tengo que, para llevar un orden y luego comenzar a hacer mis manuales, le tengo que poner un código. Tengo que saber de dónde es el puesto de trabajo, tengo que saber qué maquinaria se utiliza, tengo que saber qué posición jerárquica tiene ese puesto, tengo que saber, yo hago un análisis de puesto por cada puesto, ¿no? No hago análisis de puestos por persona. Pueden haber 5 asistentes administrativos que hacen lo mismo porque la empresa es grande, pero el puesto es uno solo. La descripción del puesto es un resumen general, ¿no? Yo le pregunto a ustedes qué hace un asistente contable, probablemente ustedes me den un resumen sucinto. Cuando tú haces análisis de puesto, tienes que poner un resumen de 2 o 3 líneas, una descripción general del puesto para entenderlo. Y luego, ya para mayor detalle, hago una descripción específica, donde comienzo a detallar todas las funciones. Lo recomendable es que un puesto de trabajo haga entre 5 o 6 funciones, ¿no? Hay que tener cuidado en no poner cada actividad que hace, ¿no? Porque actividades, por ejemplo, si yo quiero decir algo, atiendo al público, lleno formatos, envío resolución, ¿no? Entonces, siempre el analista tiene que ver la forma de resumir y agrupar tareas que hacen una labor específica. Cuando tú haces análisis de puesto, tú tienes que se prepara a las personas, ¿no? Se prepara. Yo tengo experiencia en haber hecho análisis de puesto en empresas industriales. Entonces tú tienes que hablar de manera clara. Cuando trabajas con personas obreros, tienes que ser en un lenguaje muy similar para que ellos te entiendan, porque tú no le vas a hablar de planeamiento estratégico, ni le vas a hablar, ¿no? De esas cosas, porque probablemente su formación sea la básica y por ende están ahí. Pero igual, hay palabras técnicas que tú no puedes involucrar con todas las personas. Siempre la evaluación de puestos se hace en tercera persona. ¿A qué me refiero con tercera persona? Me refiero que tú hablas cuando pones la descripción pones planear, no pones que él planifica, no hablas en segunda persona, siempre es planear, dirigir, supervisar, controlar y verbos de acción. ¿Ok? Cuando uno hace análisis de puesto, no pone el señor Javier realiza labores de planificación, ¿no? Dirige, no. Siempre en tercera persona. ¿Ya? Infinitivo, ir. ¿Verdad, profesor? Infinitivo, ¿no? En tercera persona y tiene que ser muy breve. Y verbos de acción, porque eso es importante cuando tú lees, ¿no? Porque es mucho más claro. ¿Qué más? La especificación del puesto, especificación está referido a los requisitos mínimos que debe tener cualquier persona que va a ocupar ese puesto. Por ejemplo, tiene que tener la educación básica, tiene que tener estudios técnicos, no tiene que ser bachiller, tiene que tener experiencia de 2 a 3 años. Esas son las especificaciones ya puntuales de cada puesto de trabajo, que también tienen que estar consideradas en el análisis. Y, bueno, eso en términos generales, lo que es este análisis de puesto, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? Esta es una parte técnica de recursos humanos. Entonces, ahí en las diapositivas que yo les he puesto, no está muy complicado, es un tema muy, no lo he hecho tan profundo, pero sí para que comprender qué es cómo se utiliza el análisis de puesto, qué es un puesto de trabajo, cómo se organiza y todo lo demás. Ya, muchachos, discúlpenme que nos hayamos extendido con la grabación, pero era importante hacerle una explicación. ¿Alguna pregunta? Ninguna. No. Ya. Entonces, quiero preguntar sobre el examen. El examen es la próxima semana. Ajá, ¿qué día? ¿Domingo o el sábado?
Yo lo abro, o sea, yo lo abro 2 días antes para que ustedes puedan hacerlo. O sea, el tiempo es de 60 minutos. Son cerca de 20, 25 preguntas sobre lo que hemos tratado, todo que está ahí, sobre la información que les he dado, sobre los trabajos que han hecho. Y el tiempo es ahí, o sea, ustedes o sea, el tiempo puede ser 2 días y ustedes ya ven qué día lo dan. Otra cosita. ¿Perdón? Tenemos otra cosita. El domingo siempre nos conectamos a la misma hora. Sí. Ok, perfecto. Sí, pero quiero ver si este domingo, por ser examen, nos vamos a conectar. Porque probablemente, no sé si se suspenden las clases. Entonces voy a consultar y les digo. Perfecto. ¿Ya? Yo creo que este domingo, claro, que se van a suspender la clase porque aquí hay elecciones ese domingo. Ah, ok. Bueno, igual confirmamos por ahí. Gracias por el dato, voy a averiguar eso. Y las tareas tienen que sumar, entre todas las tareas tienen que sumar 15 puntos. Yo les paso, ahora voy a corregir todas y voy a ir subiendo la nota de manera individual. Si no ven algunos es porque estoy corrigiendo. Ok. ¿Listo? Ok, chicos, siempre es un gusto conversar con ustedes a través de este medio. Me alegra mucho verlos y ver las iniciales de algunos. Que pasen un feliz domingo. Gracias, igual. Igual, profesor. Cuídense. Bye. Chao.